Piden la captura de Diosdado Cabello. Mucha atención, legisladores en Estados Unidos hoy viernes han compartido esta imagen, el cartel que emitió el Departamento de Justicia con la recompensa por información que conduzca a la captura de Diosdado Cabello. Congresistas republicanos como Carlos Jiménez han insistido hace minutos a través de redes sociales en que Diosdado Cabello debe ser puesto a disposición judicial. Le lanzan este mensaje a Delcy Rodríguez. Escuchen. Diosdado Cabello es uno de los principales operadores del régimen vinculado a la corrupción, la represión y redes criminales que han desestabilizado toda una región. La dictadora interina Delcy Rodríguez debe entregarlo de inmediato a las autoridades de Estados Unidos. La rendición de cuentas no puede ser selectiva, la justicia debe ser completa. Es hora de terminar el trabajo. Es la imagen con la que arrancamos este club de prensa. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos al programa de hoy. Una reacción de hace tan solo minutos que se produce desde Washington, donde estamos transmitiendo desde el Capitolio el Poder Legislativo a través de voces como la del republicano Carlos Jiménez. Recuerda en este día que Diosdado Cabello sigue siendo un fugitivo de la justicia de Estados Unidos. Es lo que vamos a analizar en este primer bloque de club de prensa al que se incorpora el periodista nicaragüense radicado en España, Edgardo Pinel, del periódico El Debate. Bienvenido. Muchas gracias, Roberto. Un gusto estar en Club de Prensa. Hemos arrancado con esta reacción de último minuto que se acaba de producir, la de Carlos Jiménez, quien ha pedido de nuevo, ha insistido en que Diosdado Cabello debe ser llevado ante la justicia. ¿Cree usted, Edgardo, que desde Estados Unidos son más laxos ahora con la captura de este criminal, después de haber puesto a Nicolás Maduro delante de un juez? Bueno, claramente el objetivo prioritario, aunque estaban tres, vamos a decirlo así, encabezando esa lista de los más buscados dentro de la lógica del narcoterrorismo venezolano, que era Nicolás Maduro, Diosdado Cabello y Padrino López, al capturar y al tener ante la justicia en Nueva York a Maduro, obviamente ya se genera una presión menor. Pero es legítimo seguir pidiendo de alguna manera que se cumpla también la búsqueda, la ejecución de la orden de búsqueda en este caso de captura, por supuesto, de los demás miembros del Cártel de los Soles y en este caso también de Diosdado Cabello, por supuesto. Entonces sigue siendo legítimo, aunque la presión probablemente sea menor, porque se ha descabezado el régimen y se podría creer falsamente de que de esa manera ya podría estar bajo control todo en Venezuela, y en la práctica estamos claros que eso no es así. 3:03, hora del este de Estados Unidos. Ese mensaje del legislador Carlos Jiménez se acaba de emitir, lo acaba de publicar en redes sociales, lo oímos de nuevo. Lo volvemos a escuchar porque queremos desgranarlo. Las palabras son muy importantes. Véanlo con nosotros, escúchenlo y enseguida analizamos el pedido que le hace exactamente a Delcy Rodríguez este legislador republicano. Aquí está su tuit. Diosdado Cabello es uno de los principales operadores del régimen vinculado a la corrupción, la represión y redes criminales que han desestabilizado toda una región. La dictadora interina Delcy Rodríguez debe entregarlo de inmediato a las autoridades de Estados Unidos. La rendición de cuentas no puede ser selectiva, la justicia debe ser completa. Es hora de terminar el trabajo. Se incorpora también al club de prensa Fernando Bacotti, capitán de navío retirado, analista de geopolítica, seguridad e inteligencia internacional. Señor Bacotti, ese mensaje de Carlos Jiménez, ¿por qué es importante en este contexto? Le pide a Delcy Rodríguez que entregue a Diosdado Cabello a la justicia de Estados Unidos. Y sobre todo, ¿cree usted que Delcy será capaz de entregar a Diosdado? Buenas tardes, Roberto. Sí, yo pienso que es un momento muy clave porque a 4 meses y poco de ese cambio que hubo tras la captura de Maduro y las dinámicas que se han venido desarrollando dentro de Venezuela, da para pensar que Delcy Rodríguez tiene la capacidad en este momento de manejarse de manera autónoma y poder llegar a pergeñar algún tipo de plan para que incluya la entrega de Diosdado Cabello, ¿verdad? Creo que sí está dentro del abanico de posibilidades. Allí tenemos que tener claro que no hay lealtades extremas, ya lo vimos. No hay gente completamente leal en todo ese círculo de poder que quedó en Venezuela.
Pues mucha atención al comunicado que emiten desde Vente Venezuela, el principal partido de la oposición. La formación de María Corina Machado emitió hoy este comunicado hace minutos, hace alrededor de una hora aproximadamente, lo acaban de publicar y en él exigen la convocatoria de elecciones urgentes. Dicen es necesario convocar elecciones en un plazo, le ponen fecha, en un plazo de 30 días. Actualmente han transcurrido desde la fecha en que ocurrió la extracción de Maduro más de los 90 días que establece el artículo 234 constitucional para que la Asamblea Nacional entre a considerar lo que todo el país y la comunidad internacional democrática sabe y le consta, la existencia de una ausencia absoluta en la presidencia de la República, por lo cual debe convocarse a unas elecciones presidenciales en los siguientes 30 días a dicha declaratoria y así atender el reclamo de la ciudadanía que exige que sean realizadas cuanto antes. Creo que podemos afirmar que es un día de presión contra el régimen. Por el Capitolio piden, por un lado, que entreguen a Diosdado Cabello y desde la oposición exigen elecciones en 30 días. Edgardo, ¿es un plazo realista? ¿Un mes? Bueno, desde el punto de vista constitucional en Venezuela eso es lo que se estila. Normalmente Venezuela había podido resolver, ya sabemos de qué forma también, con las máquinas, con el sistema del control totalmente del chavismo en este sistema electoral, que a pesar de todo eso se pudo derrotar a Maduro en las elecciones de 2024, pero creo que la oposición también ha dicho que se necesita al menos, más allá del sistema, se necesita una renovación del Consejo Nacional Electoral, que al menos ahí existan magistrados que puedan responder, o al menos sean ecuánimes o no sean chavistas, claramente, como actualmente lo controla total y plenamente. Yo creo que ese es un paso previo que también algunos sectores de la oposición lo han planteado y es necesario y es legítimo. Así que creo que desde el punto de vista técnico es viable. Desde el punto de vista político se necesita este paso previo que es la renovación, la reestructuración del Consejo Nacional Electoral para dar las garantías, darle a la población la confianza de que su voto va a ser respetado. Fernando, ¿tiene sentido que Delcy Rodríguez se pueda presentar a unas elecciones? Una mujer que ha formado parte del régimen, en caso de que las convoque, ¿ella sería una candidata legítima? Creo que se va a poder presentar, y lo que decía el colega es muy apropiado en cuanto a la CNE. En mi modo de ver las cosas, la estructura de Vente Venezuela está fuerte, está organizada, pero está periférica, no está dentro del sistema como tal. Lo que está dentro del sistema es lo que va quedando del chavismo, y es fuerte lo que va quedando, a tal punto que dominan toda la estructura de las elecciones, y eso lo convierte en muy peligroso. Y es la razón para que también Delcy pueda validarse como candidata para unas elecciones. Si se renueva la comisión, puede llegarse a dar el hecho de que no la dejen presentarse, de que no le permitan presentarse, que sería lo más lógico en estas circunstancias. Pero eso depende todo del manejo y de la fuerza que tenga Vente Venezuela y en este caso María Corina Machado en su lobby por afuera de Venezuela. No nos olvidemos que todavía estamos dentro del primer semestre luego de la caída de Maduro, y aquí en estas pantallas habíamos dicho que esto iba a llevar por lo menos un semestre para que se fuera organizando. Bueno, está en proceso de organizarse. Es increíble porque todavía no han pasado ni 6 meses, Fernando. Sin embargo, a mí se me hace una eternidad desde que detuvieron a Nicolás Maduro. Sé que la gente es impaciente y quiere ver cambios ya, inmediatos, pero es cierto, la perspectiva del tiempo está ahí. No han pasado 6 meses, pero bueno, es un periodo en el que los pasos que ha dado el régimen han sido siempre parciales. Excarcelan a algunos presos políticos, no a todos, solo los excarcelan para hacerles luego una detención en sus hogares, no una liberación completa, en fin. Y en este contexto, yo les hablaba de presión desde Estados Unidos al régimen por parte de los legisladores y presión desde la oposición. Pero ojo, porque en Washington no es todo presión, no todo es presión. De hecho, fíjense ustedes en la información que publica hoy el diario Bloomberg, una información económica clave relacionada con las sanciones al régimen. Según una investigación de este periódico, Estados Unidos está valorando retirar las sanciones
al Banco Central de Venezuela. Ven en pantalla la investigación publicada hoy. Les ofrecemos un extracto. Según fuentes familiarizadas con el asunto, Estados Unidos está considerando levantar las sanciones contra el Banco Central de Venezuela para facilitar la entrada de miles de millones de dólares a la maltrecha economía del país. Edgardo, ¿qué implicaciones tiene retirar las sanciones del Banco Central de Venezuela si finalmente se hace como apunta esta investigación de Bloomberg? Porque hemos visto que retiran sanciones a Delcy, ahora contemplan retirarlas también al Banco Central de Venezuela. ¿Dónde está entonces la presión de Washington? Bueno, yo creo que aquí sí hay que hacer una diferencia entre las sanciones que se le han suspendido a Delcy Rodríguez, que son más personales, a las institucionales, que en este caso es el Banco Central venezolano. Aquí quizás probablemente lo que se está buscando es operativizar las transacciones internacionales y el retorno controlado del dinero o de las ganancias de las ventas internacionales del petróleo, de ese petróleo que está saliendo, de ese petróleo que el presidente Trump ha dicho que se ha comercializado a precios ya de mercado, que incluso a China se le puede vender incluso a precios de mercado, pero que está siendo controlado, auditado por Estados Unidos. Entonces la forma de retornar, la forma más clara de retornar ese dinero es haciéndolo por las vías correspondientes. En este caso tiene que ser al patrimonio venezolano a través del Banco Central de Venezuela, pero para eso tiene que estar libre de sanciones para poder transitar internacionalmente ese dinero. Así que yo creo que este es un tema más operativo en la agenda económica y en la agenda de comercio internacional y del retorno de esas ganancias que realmente le corresponden al pueblo venezolano. Pues la Asamblea Ilegítima de Venezuela, también es noticia de hoy, controlada por el régimen, ha aprobado una ley minera que se espera que abra el sector a la inversión privada y extranjera tras la flexibilización de las restricciones impuestas por Estados Unidos para impulsar el capital externo en la economía venezolana. Es lo que ha aprobado esta Asamblea controlada por el régimen. Mi pregunta, Fernando, es si se trata de otra exigencia de Washington. Por supuesto, y en conjunto con esa medida del Banco Central, este tipo de nuevas aperturas hacen que Venezuela pueda seguir integrándose o volver a los mercados. No solamente estamos hablando de esto, sino de la emisión de bonos o comenzar a asegurarles a aquellos que habían comprado bonos hace muchos años del Tesoro de Venezuela, que tengan ahora la certeza de que van a recuperar lo invertido. Y estas señales van en ese camino, van en ese sentido, de que le dan otra fortaleza al sistema venezolano para que las inversiones se puedan llevar a cabo, puedan salir adelante. Hablo con mucha gente en Venezuela que me están informando del interés y de la cantidad de inversores que están llegando al país. Es decir, que este proyecto de la minería es muy bueno, el abrir de nuevo esto. Bueno, pues todo esto ocurre un día después de que trabajadores salieran a manifestarse en Caracas con valentía, con optimismo, salieron a las calles. Se encontraron una fuerte represión por parte del régimen, no tan fuerte como la que había con Nicolás Maduro. Antes disparaban a quemarropa, sacaban vehículos blindados para atropellar a los manifestantes. Ayer vimos cargas policiales fuertes, violentas, pero esa marcha simboliza también que algo está cambiando y que la gente parece no tener miedo a salir a la calle. Aquí el resumen de los hechos. El mundo vea lo que hacen, que no van a cambiar nunca, no van a cambiar nunca. Y es una escena que no se puede ocultar. El régimen cambió de administración, pero no de esencia, y así arremetió contra quienes marcharon este jueves para exigir mejoras salariales. Desafiando el miedo de una Venezuela cambiando tras la captura de Nicolás Maduro, trabajadores y pensionados regresaron a las calles. Golpes con escudos antimotines, empujones, gases lacrimógenos y gas pimienta fueron la respuesta de la Policía Nacional Bolivariana, leal a la dictadura. Pero la determinación de quienes se movilizaron dejó en evidencia el sentimiento de un país cansado de la miseria y la violencia sistemática del régimen de Delcy Rodríguez.
Sin embargo, hay que decirlo de manera clara y contundente. La marcha de hoy desenmascaró al régimen al mando de Delcy Rodríguez. El movimiento estudiantil que acompañó la marcha también fue reprimido y amedrentado como ocurrió bajo el madurismo, solo que esta vez no hubo balas de goma ni perdigones. Pese a la represión en Caracas, su organizador consideró que la protesta fue exitosa porque se demostró que los trabajadores están dispuestos a reclamar sus derechos sin pagar el alto costo de quienes participaron en las manifestaciones de 2014 y 2017, cuando exigieron un cambio político en medio de una crisis humanitaria devastadora y se enfrentaron a una represión brutal por parte de organismos del Estado y colectivos armados del chavismo. El saldo en ese entonces, cientos de muertos, miles de heridos y presos políticos. Sobre estas protestas se pronunció María Corina Machado, dijo esto. Ayer en las calles de Caracas quedó demostrado una vez más que la transición a la democracia es urgente e impostergable. Porque en Venezuela hay hambre, nuestros niños sufren una desnutrición cruel y nuestros ancianos sobreviven con una pensión de 130 bolívares al mes, que son $0,22. Y porque en Venezuela hay hambre de dignidad, de justicia y de libertad. Esto no es calma ni se esconde con anuncios cínicos, censura, mentiras, amenazas ni bombas lacrimógenas. La represa se perforó y no tiene vuelta atrás. Fernando, ¿es la prueba de que ha cambiado algo en Caracas, en Venezuela, el hecho de que la gente salga a manifestarse en masa, o la represión implica que el régimen sigue actuando violentamente contra cualquier voz crítica? Roberto, es muy interesante esto que aconteció ayer, más allá de que es brutal, pero las imágenes nos muestran, a los analistas nos muestran ciertos cambios importantísimos. Uno de ellos es el armamento utilizado por las fuerzas que ejercieron la represión, desde los uniformes hasta el armamento mismo. No es igual que lo que tú relatabas en las anteriores manifestaciones, en donde la represión por parte del chavismo era brutal realmente. Y ahí podíamos apreciar un cambio de uniformes, eran otros uniformes. Si los comparamos con anteriores represiones, esta es una fuerza más pacificadora, entre comillas, porque igual estuvieron muy brutales en su represión, pero no es el mismo nivel de violencia que veíamos hace un año, por ejemplo, o hace 5 años atrás. Es decir, algo cambió. De hecho, se restableció el orden, y también quiero decir que se aprecia en la población como que la olla a presión está a punto de reventar, no resiste más. Es decir, tienen que llegar los cambios que la sociedad y todos los latinoamericanos estamos esperando desde hace rato. Tienen que llegar esos cambios. Tiene que haber un mensaje más potente por parte de los que están manejando estas sinergias políticas y sociales desde afuera de Venezuela, para que la población realmente sienta ese cambio. Porque sí están viendo una cantidad de movimientos por las rutas, equipamientos, llegando a las facilidades petroleras, pero eso que se decía, el salario, con lo poco que está viviendo el pueblo venezolano en este momento, hace la diferencia entre tener una crisis social y no tenerla, o generar un pequeño cambio para que la gente empiece a ver de que es real lo que está sucediendo y lo que se propone desde el exterior. Pues mientras ocurrían esas escenas en Caracas, mientras los trabajadores y jubilados salieron a las calles para exigir sus derechos, la encargada de la dictadura, Delcy Rodríguez, andaba en un sorpresivo viaje al exterior. Fíjense, el primero desde que asumió el poder transitorio. Delcy Rodríguez llegó a la isla caribeña de Granada, donde fue recibida como si tuviese alguna legitimidad. Aquí ven ustedes las imágenes. Eso desde el régimen, por parte de Delcy Rodríguez, ese viaje. Y la oposición, los líderes legítimos de Venezuela, María Corina Machado, Premio Nobel de Paz, quien ganó junto a Edmundo González Urrutia las elecciones, prepara su viaje a España. La próxima semana estará allí y, entre otros compromisos, encabezará una mega manifestación con la diáspora en Madrid el sábado 18 de abril. Hoy el jefe de la oposición española, Alberto Núñez Feijóo, presidente del Partido Popular, pues anticipó que se reunirá con Machado y volvió a cuestionar a Pedro Sánchez por sus críticas a la operación de captura de Maduro. El lugar de España no es al lado de Nicolás Maduro ni de Delcy Rodríguez, ni al lado de los populistas que la han amparado durante décadas. Nuestro sitio está con la paz, con la democracia, con la libertad. Por tanto,
con Edmundo González y con María Corina Machado, que espero verla próximamente. Pues vamos a España, vamos a Madrid con Edgardo Pinel. Edgardo, ¿qué expectación hay en la ciudad donde te encuentras, donde viven más de 200.000 venezolanos exiliados ante la llegada de María Corina? Bueno, Madrid ha sido un epicentro de esas demandas de transición, de elecciones libres, justas y transparentes en Venezuela, de un cambio. Desde aquí durante mucho tiempo en las calles de Madrid ha sido un bastión, vamos a decirlo así, para presionar y empujar y darle ese espaldarazo efectivamente a aquella lucha que estaba haciendo internamente María Corina Machado en las elecciones de 2024, también de Edmundo González Urrutia, donde él ahora está residiendo exiliado aquí en Madrid, España. Así que creo que es un lugar especial para la diáspora venezolana, es un lugar también políticamente relevante, tanto para María Corina como para Edmundo González, aunque lamentablemente el gobierno socialista de España, de Pedro Sánchez, no vaya al mismo ritmo o no comparta la misma visión mayoritaria del pueblo español, que es estar al lado del pueblo venezolano en estas demandas de libertad y de justicia. Sin embargo, bueno, como ya lo vimos, la oposición, tanto del Partido Popular como de Vox, van a arropar a María Corina Machado, va incluso el alcalde de Madrid el día viernes va a entregarle la llave de la ciudad, le va a dar todos los honores que correspondan. Creo que la presidenta también de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, también la va a recibir. Es decir, va a ser muy bienvenida, tanto en su investidura como Premio Nobel de la Paz, como líder de la oposición, y lamentablemente seguimos esperando de que el gobierno de España pueda tener una coherencia con lo que la diáspora venezolana aquí en España pide, el pueblo español pide, pero hay serias dudas de que los compromisos políticos y también la sospecha de compromisos económicos profundos que pueda tener el expresidente de gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y el propio Partido Socialista impidan de que definitivamente el gobierno de España, el gobierno socialista, se ponga del lado del pueblo venezolano. Es que la visita de María Corina Machado a cualquier nación, a España, lo vimos también en Chile recientemente, no es la visita de una líder opositora, que también lo ha sido en cuanto hizo oposición, la más efectiva, contra el chavismo y contra la dictadura, pero también es una persona que ha sido democráticamente elegida, es decir, es un cargo electo en las urnas. María Corina Machado es legítimamente una autoridad elegida por Venezuela. Otra cosa es que no pueda ejercer el poder porque esté secuestrado por ese régimen criminal. Pero ella y Edmundo González Urrutia fueron elegidos en las urnas. Cuando van a España, va una autoridad, por tanto, elegida por los venezolanos. Esa es la realidad. Otra cosa es que el gobierno de España se haya negado muchas veces en reconocerla y, sobre todo, incluso en felicitarla por el Premio Nobel, como hemos recordado en este programa. Hay más noticias en este viernes. Desde Cuba, mucha atención porque el dictador Miguel Díaz-Canel descarta abandonar el poder. Durante una entrevista con NBC, la periodista le preguntó si estaba dispuesto a dimitir para salvar a Cuba. El jefe del régimen castrista respondió que en los conceptos de la llamada revolución no está rendirse. ¿Estaría usted dispuesto a dimitir con tal de salvar a Cuba, al pueblo de Cuba? En el concepto de los revolucionarios no está rendirnos. Si el pueblo cubano entiende que soy incapaz, que no estoy a su altura, que no lo represento, ese es el que tiene que decir si yo debo estar en la dirección o ocupando el cargo de presidente o no. No está dispuesto a dejar el poder. ¿Y qué dicen de esa entrevista en Washington? Ya han reaccionado congresistas, vean. No es un presidente, es un dictador elegido a dedo por el régimen de Castro. Pero ya hemos visto esto antes. Maduro jugó la misma carta y acabó entre rejas. Esta propaganda ya no funciona y es la prueba de que la presión máxima del presidente Trump está surtiendo efecto. El régimen está débil, desesperado, quedándose sin oxígeno. Ahora no es momento de bajar la guardia, es hora de acabar con esto. El pueblo cubano clama por la libertad. Así como advertí en varias ocasiones que Maduro tenía sus días contados, repito que estoy convencido de que el régimen en Cuba no va a sobrevivir la administración de Donald Trump.
La eliminación de esa dictadura es esencial para la seguridad nacional de Estados Unidos, lo cual también ayudará al pueblo cubano que tanto ha sufrido y perdido en la miseria creada por los esbirros del régimen. Dos citas muy importantes, Fernando, que llegan desde el Capitolio. Dice María Elvira Salazar, Maduro jugó la misma carta y acabó entre rejas. Y dice Díaz Balart que está convencido de que el régimen va a acabar antes de que finalice este mandato del presidente Trump. Claro, él por su parte en esa entrevista decía que no va a abandonar el poder. Entonces, ¿le van a sacar como ocurrió con Maduro? Roberto, me sigue extrañando cómo estos personajes no tienen planificado ya su ruta de escape. En este caso debe ser muy difícil escapar de la isla, ¿no? Debe ser bastante difícil, por lo tanto, me parece que ese es un motivo por el cual Díaz-Canel todavía no se ha ido. Por otro lado, si todavía Cuba no ha caído es porque se ha demorado la operación en Irán más de lo previsto. Porque si no, a esta altura, y de acuerdo al cronograma de Trump que enfrenta las elecciones internas en Estados Unidos y que ya debería tener resuelto este tema de Cuba, ya debería haber caído también Díaz-Canel. Así que pienso que es cuestión de tiempo, que se ordene un poco la operación en Irán y lo de Cuba va a ser como un efecto dominó, seguramente. Es decir, Fernando, si no se hubiera alargado esta operación en Irán, de la que hablaremos en minutos en este programa, si no se hubiera alargado, ya había caído el régimen, ¿caerá antes de las elecciones de medio término? ¿Eso es lo que pretende Washington? Definitivamente pienso eso. Yo tengo ese pensamiento. Creo que, de acuerdo a cómo venía el discurso de Trump desde el principio de año, Cuba figuraba en un segundo puesto luego de Irán, o en un tercer puesto, ponele, luego de lo de Maduro. O sea, primero Maduro, segundo viene Irán y tercero Cuba. Eso era lo que se manifestaba cuando hablaba el presidente Trump. Lo ha dicho varias veces. Es decir, que yo creo que si no se hubiera prolongado inesperadamente, como se ha prolongado la operación en Irán, Cuba ya debería tener otra dinámica de salida, el régimen cubano. Me refiero al régimen cubano. Y por otro lado, esa retórica, ese discurso, esa narrativa que quieren implantar de la revolución, realmente no tiene sentido. Díaz-Canel se debería haber ido por el bien del pueblo cubano, ya se debería haber ido. Si realmente están buscando el bien de la población, saben de que este no es el camino, el quedarse. Solamente va a provocar más confrontaciones. Quiero ser muy objetivo en esto. Solamente va a provocar quizás más confrontaciones porque van a haber operaciones militares. No son descartables. Pues en este contexto, en Florida, la justicia estrecha el cerco sobre Raúl Castro. El fiscal general del Estado reafirmó el compromiso de su oficina con la investigación reabierta sobre el derribo de las avionetas de la organización civil Hermanos al Rescate en 1996. El fiscal aseguró que la resolución sobre el caso, aseguró el fiscal, pues fíjense, es una prioridad que se trata de víctimas del castrismo. El expediente fue archivado anteriormente y reactivado oficialmente el pasado 4 de marzo. Las autoridades tendrían como principal encausamiento penal una grabación en la que el propio Raúl Castro, entonces ministro de las Fuerzas Armadas del régimen, reconoce haber dado la orden de derribar las aeronaves. Esto es Club de Prensa. Una pausa y seguimos. Es la marcha del león, rugiendo cada vez más fuerte, llevando la libertad, tratando de cambiar la suerte. Es la marcha del